Hola, bienvenidos a su canal, Tu Primer Tejido. Yo soy Icalis y le doy la bienvenida a mis arañitas consentidas, mis tejedoras preciosas. En esta ocasión vamos a aprender a leer un patrón de símbolos. Para nuestra primera clase vamos a aprender a realizar este. Para mí siento y presiento que es fácil de seguir y no será complicado para las que se confunden al leerlo o no lo entienden. Espero les ayude un poco. Esta es nuestra primera de 3 clases que vamos a tener y las invito a suscribirse al canal, a darle like y compartir. Sin darle más vuelta a esto, vamos a comenzar. Para las que van empezando, lo único que vamos a necesitar es gancho de crochet y lazada de la que tengan a la mano. ¿Verdad? Lo busqué así en internet y era genérico, habían muchos lugares donde lo encontré y era el mismo, pero le doy crédito de quien sea el patrón, ¿sí? Si es tu patrón, deja un comentario y realmente te daré el crédito. Ok, ¿cómo vamos a empezar a leer este patrón? Ven la, las figuritas que están aquí se llaman cadenas. La primera que nos está indicando, ven donde dice 1, está una figurita donde dice 1, nos indica que es nuestra primera vuelta, ¿sí? Vamos a comenzar de este lado y vamos a comenzar por cadenas. Como les digo, les invito a ver nuestra clase de puntos básicos, pero para mis chicas que por una u otra cosa no pueden pasar a verlos, aunque les voy a dejar una etiqueta, vamos a realizar un nudo corredizo, así. Introducimos nuestro gancho. Y ahora, en nuestro patrón nos está diciendo que estas son cadenas. Esto, mis niñas, son cadenas, arañitas. Cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántas son. Son 20. ¿Sí? Vamos a contar la que sube aquí tantito. La que va a subir tantito es la que sube aquí tantito es la que vamos a contar también. Así que son 20 cadenas. Es 1, 2, 3. Vean cómo lo voy haciendo, pero lo voy a repetir porque me seguí rápido. Disculpen. Nuestro nudo. Insertamos el gancho y vamos a realizar nuestras cadenas. Introducí mi gancho y voy a tomar lazada. Vean cómo lo paso y saco. Una. Aquí ya tengo una cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya tengo 20. Ahora, ¿qué nos indica nuestro patrón? ¿Ven la cadenita que sube? Bueno, eso significa que a nuestro patrón, a este que está aquí, nos dice que el siguiente, esa crucecita, esta crucecita que sigue, es un punto bajo. Pero ven que sube así una cadenita, ok. Eso significa que nos vamos a saltar un punto, porque esta cadenita que está aquí es para subir. Se le llama cadena para subir. Entonces, vamos a hacer un punto bajo. Introduzco, voy a saltar esta cadenita que está aquí. Introduzco aquí. Salto una y introduzco mi gancho. Saco lazada y me quedo así, con 2 lazadas en mi gancho. Tomo lazada y voy a pasar por estas 2. Y tengo mi primer punto bajo. ¿Ven? Ahora nos está pidiendo que de puntos bajos
hagamos en total 19, uno por cada cadenita que hicimos. ¿Ven? Vamos a hacer 19. Aquí ya tengo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta acabar toda la cadenita, que en total son 19. Aquí ya tengo mis 19 puntos bajos, así hasta el final. Vamos a ver qué nos dice todavía el patrón, qué paso sigue. En nuestro patrón nos dice aquí, cuando acabamos el punto bajo, nos dice una cadena para subir. Esa que está ahí es una cadena para subir. Vamos a hacer una cadenita. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a girar. Cuando hagan una cadena para subir, vamos a girar. Giramos nuestro tejido para seguir trabajando. Ahora, ¿qué nos dice el patrón? El patrón nos dice que hagamos otra vuelta, que es nuestra vuelta número 2. Aquí lo dice. ¿Ven el círculo con el número 2? Es nuestra segunda vuelta. Ahí nos dice que hagamos otra fila de punto bajo en cada punto. ¿Sí? Entonces así me voy a seguir, punto bajo en cada punto. Aquí ya giré, como les decía. Ahora nos dice un punto en cada punto, nos está diciendo el patrón. Así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el final. Vamos a hacer 19 hasta el final. Aquí estoy a una para que sean 19. ¿Qué nos dice ahora el patrón? El patrón nos dice que para nuestra tercera vuelta, aquí mismo lo estoy diciendo, para nuestra tercera vuelta vamos a subir una cadena. Subimos la cadena, giramos. El patrón igual nos dice que es punto bajo en cada punto, ¿sí? Punto bajo en cada punto. Ok. Entonces es punto bajo en cada punto. ¿Ven? Así hasta terminar la vuelta. Porque el patrón nos dijo que era punto bajo en cada punto, o sea, punto en cada punto. Así hasta terminar. Aquí ya terminé. Ahora volvamos a ver el patrón. Nos dice el patrón que hagamos al terminar, vamos a hacer un punto, una cadena para subir. Y de igual manera hacemos la cadena y vamos a hacer punto bajo en cada punto. Recuerden que las que parecen una cruz es el punto bajo. Las que parecen como semillita son cadenas. Entonces hago mi cadena, giro mi tejido y hago mi punto bajo en cada punto. Si ustedes ven, no es difícil leer un patrón en dibujo. Aquí lo más es indispensable, lo más importante es saber cuál es el símbolo de cada punto.
voy a tratar de dejarles una imagen de los símbolos del crochet, y si no, las invito a conocer o a presenciar una de las clases que es de los puntos básicos del crochet. Así hasta que lleguemos al final. ¿Ven? Ok. ¿Qué nos dice ahora el patrón? El patrón nos indica que hagamos 3 cadenas. Esa sería nuestra quinta vuelta. Si ustedes no, ahí nos lo va diciendo el mismo patrón, las vueltas que vamos recorriendo. Vamos a hacer 3 cadenas. 3 cadenas. 1, 2, 3. ¿Y qué hacemos? Giramos. Así. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el patrón. El patrón nos dice aquí que hagamos 2 puntos altos en el mismo punto. Entonces voy a tomar lazada, introducir mi gancho aquí en el primer punto y haré mi primer punto alto. Las invito a las que no saben cuáles son los puntos del crochet, que visiten uno de nuestros videos donde explicamos los puntos del crochet. Y si no, miren, aquí lo voy haciendo poco a poco para que vean cómo es el punto alto. ¿Ven? Aquí ya tengo mis 2 puntos altos. Ahora, me está diciendo el patrón que me voy a saltar 2 puntos. ¿Ven? Ok. Entonces me voy a saltar 1 y 2. En el tercero voy a trabajar. Tomo lazada porque me dice que voy a hacer un punto alto. Aquí en el tercero hago mi punto alto. Así. Ahora, me indica que son 3 cadenas cerradas. Entonces es 1, 2, 3. Y voy a cerrar en la primer cadenita con un punto deslizado. Así. ¿Ven? La forma de C, así está. Me indica también que voy a hacer un punto alto en el mismo punto. Así. Ahora, me voy a saltar 2 puntos. Tomo lazada porque después de 1, 2 y en el tercero voy a hacer 5 puntos altos ahí. 1, 2 y aquí en el tercero. Mi primer punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ok. Me vuelve a indicar que me voy a saltar 2 puntos. 1, 2 y en el tercero voy a trabajar. Y me está pidiendo punto alto. Hago mi punto alto. Voy a repetir lo que hice aquí, si se dan cuenta. Voy a repetir lo que hice. 3 cadenitas, 1, 2, 3. Cierro en la primera cadenita con un punto deslizado. Así. Hago mi punto alto. ¿Ven? Me vuelve a indicar el patrón que me voy a saltar 1, 2 y en la tercera voy a trabajar. Y me pide 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4
y 5. Me pide otra vez que me salte 2. 1, 2. Voy a trabajar en la tercera con punto alto. Ya tomé lazada. Y voy a hacer lo mismo que he estado haciendo. Si se dan cuenta, se repite. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Voy a cerrar la primera cadena. Tomo lazada y voy a pasar de esta manera, así. ¿Ven? Hago mi punto alto en el mismo punto. Me salto 1, 2 y ahora ya solo me está pidiendo en el último punto 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con esto terminaría mi patrón. Así me quedaría. ¿Ven? Vamos a compararlo con el patrón. Así queda. ¿Sí? Nuestras cadenas, nuestros puntos altos. Corrijo, puntos bajos. Cadena, puntos bajos, nuestras cadenitas, nuestros puntos altos. Espero les haya gustado el video. Voy a hacer otras 2 clases para que aprendamos a leer el patrón de símbolos. Y esta es la primera. Vamos a hacer otras 2. No se pierdan nuestras clases. Quiero para mis arañitas que no saben todavía hacer un amigurumi, quiero dedicar una clase para aprender desde cero. Aunque no se sepan los símbolos, no se sepan los puntos, quiero dedicarlo para que aprendan y entren también a este mundo. Así que compartan este video para las arañitas que quieran aprender. Les invito a darle like a este video, claro, si les gustó, y espero de verdad que sí. Y suscríbanse. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. No tienen idea de cuánto me ayudan. Ahora sí, me despido de ustedes. Soy Icalis y nos vemos en nuestra siguiente clase. Bye.